Argentinos, vamos a vencer. Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate, porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Yo soy Susana, esposa de Marcelo Tutino. Marcelo es excombatiente, había sido soldado conscripto. También tuve a un hermano en la guerra. Él en ese momento era militar, estaba destinado en el portaaviones, así que yo viví la experiencia desde hermana y desde novia. ¿Qué edad tenías cuando se desató el conflicto? 17 años recién cumplidos. ¿Y qué expectativas tenías desde Buenos Aires sobre el enfrentamiento este? En realidad no teníamos una conciencia real de lo que pasaba. Si bien teníamos la angustia de no saber hacia lo que iban, no teníamos una conciencia real. En realidad nadie sabe lo que es una guerra hasta que la vive. Y nosotros acá, aún siendo familiares, no tuvimos realmente conciencia de lo que pasó. Recién, cuando ellos, muchos años después, nos empiezan a contar, ahí empezamos a entender un poco. Desde nuestro lugar vivimos la angustia, pero no lo que fue una guerra. Entonces es difícil. ¿Qué decían los medios de comunicación al respecto? Siempre decían que íbamos ganando. En mi casa estaba permanentemente encendida la televisión, se compraban los diarios, las revistas, todo. Y decían que íbamos ganando, que no nos preocupáramos, que ellos estaban muy bien, que estaban bien alimentados. Y cuando ellos escribían, porque Marcelo, mi hermano no, porque él, por estar destinado al portaaviones primero estaban en aguas del sur, después lo llevan a la zona de Río Gallegos y ellos empiezan a operar con los aviones desde Río Gallegos. Pero ellos no podían decir a dónde estaban, ni siquiera la familia. Y así que nosotros no supimos nada de mi hermano desde el 28 de marzo que él se fue, sin saber que después iba a haber una guerra. Fue la última vez que lo habíamos visto en ese momento y recién supimos algo de él 2 días antes de terminar la guerra o 3 días antes, que él se tomó un avión que venía a Palomar a buscar elementos para la guerra y le pidió permiso al jefe para ver si podía venir. Y le dijeron que sí, y cuando llegó a Palomar pidió permiso para venir hasta mi casa y se vino a dedo a mi casa. Llegó a la 1 de la mañana y a las 13 tuvo que volver a la base. Ahí después lo llevó a mi hermano. Ahí nos enteramos dónde estaba porque no sabíamos nada de él. Fue muy angustiante. Y después con Marcelo, por ejemplo, Marcelo mandaba cartas. Y decía, yo estoy bien, estamos súper bien, todos estamos bien. No nos decía que no tenía para comer, al contrario. Él decía que, por ejemplo, encontraron un almacén como un depósito y empezaron a revisar qué había y qué sé yo, encontraron chocolate, esto, aquello, lo otro. Encontraron unas estanterías y se pusieron a dormir ahí cuando podían dormir, que era muy poco por los bombardeos, pero no nos contaban que tenía hambre. Él decía que estaba bien, así que nosotros pensábamos que estaban bien, que dentro de todo lo que estaban pasando, más o menos. Ahora después, cuando pasa el tiempo y ellos te cuentan que no tenían para comer, que bajaban carne congelada y la tenían cruda y no sabían cómo comerla porque estaba congelada y no tenían cómo cocinarla. Entonces todas esas cosas, ahí te empezás a dar cuenta de lo que vivieron. ¿Y vos sentís que la sociedad era consciente y pendiente también a la vez de lo que realmente estaba pasando? No, pendiente estaba solamente los que tenían a alguien allá, o
porque tenías un amigo muy, muy cercano. Pero el resto de la sociedad fue como si nada. Siguieron su mundo, lo veían por televisión, como hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos ver lo de Ucrania. De esa misma manera vivía el resto de la gente la situación de Malvinas, como algo lejano, en realidad, no nos tocaba. A nosotros acá en Buenos Aires no nos tocaba. ¿Cómo te sentías vos sabiendo que alguien querido estaba involucrado en un enfrentamiento bélico? Y mal, angustiada, siempre estabas angustiada. No sabías qué pensar, no sabías dónde estaba cuando no recibías cartas, cuando decían que empezaban a bombardear, que se venían los ingleses, y entonces ahí te dabas cuenta de que la cosa no era tan... Porque al principio era como que sí, van allá, pero ¿qué se van a animar a venir los ingleses hasta acá? Nunca. Cuando empezaron a venir los ingleses dijimos esto, que lo terminen. Y no, y aparte no tenían elementos como para combatir con los ingleses. Y sin embargo continuó, entonces era como una angustia más grande todavía, sabiendo que no teníamos medios para enfrentarnos a semejante cosa. Se comenta que en la época se hacían cartitas y se enviaba alimentos para los combatientes que estaban allá en Malvinas. Sí. ¿Vos fuiste partícipe de algo así? Sí, sí. Cartas todo el tiempo. Marcelo mandaba, por ejemplo, telegramas muy cortitos, que era lo que le dejaban decir, estoy bien, así, muy, muy escueto. Y después cartas en unos papeles que le daban ellos mismos y se las revisaban en muchos casos. Entonces como podían poner cosas que no tenían que decir. Entonces ellos contaban que hacían esto, que hacían lo otro, más o menos como lo que le estaba pasando, pero no exactamente lo que vivían. Las cartas que nosotros hacíamos no les llegaban a ellos todas. Y por ahí juntábamos, hacíamos encomiendas y juntábamos chocolates y cosas para que coman, para que tengan. No les llegaba. Alguna vez les llegó una, pero le hemos mandado un montón. Es más, era un grupo de amigos. Marcelo, en el momento que se fue a Malvinas, él tenía una banda, tocaba la batería. Y los amigos, nos juntábamos, armábamos encomiendas, le pusimos fotos, porque él decía, manden fotos porque me estoy olvidando de las caras, decía. Y le mandamos un montón de fotos que de una máquina que tenía uno de los chicos, porque en ese momento no se sacaba tantas fotos como ahora, y que eran instantáneas. Entonces no quedaba algo como para después poder tener otra foto igual. Una réplica. Entonces las fotos que le mandamos se perdieron, muchísimas fotos. Y él, por ejemplo, pudo mandar cartas y en una de las cartas me mandó a mí un sobrecito con unos aritos. Porque en uno de esos galpones que había entrado encontró que había unos aritos nuevos. Y entonces me lo mandó envuelto en una carta y eso llegó. Pero era un paquetito así chiquitito. Por eso pasó, porque si no, no hubiese pasado. ¿Cómo fue el reencuentro con Marcelo y tu hermano? Y lindo, es como que en ese momento, bueno, cuando terminó la guerra, primero no sabíamos dónde estaban. Y no sabíamos nada, si estaban bien, si estaban mal, si habían sobrevivido o no. Porque tampoco el ejército decía nada. No era que te mandaban avisar en ese momento, su hermano, su hijo, está bien, no. Y entonces pasaban los días, Marcelo llegó como el 28 más o menos acá, más o menos. Y mi hermano recién, creo que para los primeros días de julio, ahí supimos que estaba bien. Y bueno, y el reencuentro, viste, es como que la ansiedad de esperar. Yo lo que recuerdo, yo no lo fui a esperar allá donde ellos llegaban, fueron los papás y las hermanas, y después él fue para mi casa. Y la verdad que en ese momento era como descubrir una cara nueva, porque con los meses
que vos no te ves con alguien, el detalle de lo que es la cara se te va borrando. Y por más que vos ves la foto, es muy diferente, ¿viste? Tener una persona así como que hay mucho tiempo que no la ves, y bueno, ¿viste? Como que en ese momento fue hermoso poder encontrarse de vuelta, fue muy emocionante. ¿Y hoy en día es algo que ambos tienen presente o pudieron seguir adelante? En Malvinas está todos los días en la cabeza de Marcelo, todos los días, en cada cosa. A veces en algún chiste, hay frases incluso que mis hijos tienen incorporadas por ahí porque él las dice, pero como un chiste. Y sí, está todos los días, pero sí pudimos superarlo. De a poco pudimos ir reconstruyendo la situación y tratando de que no te afecte tanto. Pero bueno, siempre hay brotes, ¿no? Sí. Por ahí este tema de los ataques de pánico fueron bastante recurrentes por mucho tiempo. Hoy en día siguen por ahí ante determinadas cosas. Y bueno, es otra vez empezar de vuelta y remarla con eso. Hay muchas cosas que lo movilizan, muchas cosas que cuando él no se adapta rápidamente a los cambios o un cambio brusco de una cosa. Es decir, viste, cuando hay algo inesperado, que vos tenés que hacer una cosa, inesperadamente tenés que ir para otro lado. Bueno, eso lo afecta a él. Y por suerte es como que los dos pudimos hacer como un equipo, ¿viste? Qué sé yo, cuando yo lo veo así, es como que soy la que por ahí lo guío. Si él a mí me ve mal también, entonces como que nos acompañamos. Pero... ¿Crees que los unió en cierto aspecto? Y yo creo que sí, porque por ahí él, en cierta forma para él era muy difícil hablar todo eso y a veces yo le hago de psicóloga. Y creo que es con una de las pocas personas que habla todo. Y eso nos fue como uniendo cada vez más. Es como que uno se apoya en el otro. Y por mi parte traté siempre como de comprender lo que a él le había pasado. También traté de que mis hijos trataran de comprender y que se respetara esa cosa del respeto de la patria, toda esa cosa que por ahí los chicos hoy en día no todos tienen. Porque para él es importante, vos sabés que él por ahí cuando ve un pibe que tiene, no sé, algo de Malvinas, lo sorprende. Una vez estábamos en la cola de un banco y había un muchacho que tenía un tatuaje de Malvinas. Y me dice, mira, ese chico tiene un tatuaje de Malvinas. Digo, es chico, debe tener un padre, un tío. Y se acercó y le preguntó. Y le dice, no, dice, yo no tuve a nadie en la guerra, pero me parece tan importante lo que hicieron. Entonces él es como que lo saludó y le agradeció. Y cuando se acerca a alguien y le agradece, se siente, viste, como Claro. muy especiales para él. Y para mí también, porque es como que yo trato de que la cosa no pase por arriba, de que realmente se recuerde, se respete, e incluso con los amigos de él. Por ahí hay amigos que por ahí los hijos se fueron al exterior y qué sé yo, y cuando llega el 2 de abril, desde que hicieron este día el veterano, yo me acuerdo que mi hija, Abril se llama mi hija más grande, era chiquita, entonces dije, vamos a hacerle un regalo a papi. Y entonces agarramos, viste que tengo un cosito de Malvinas en la puerta, sí. Pero en ese momento no hacían esas cosas, entonces con un tronco le pegamos la cosa de Malvinas, le pintamos y la pintó ella la bandera. Entonces siempre le hacemos como un regalo ese día. Y bueno, él por ejemplo tiene ese chico amigo que estuvo en Montelondo y por ahí las amigas, las hijas, tiene 2 hijas en el exterior, entonces es como que bueno, yo le compro también algo a él como para que tenga, y viste, es como que me parece importante eso. ¿Cómo fue para vos la primera vez que él se animó a hablar al respecto de lo que había pasado allá? Y lo pude escuchar. Me sorprendió porque me enteré de cosas que nunca había dicho. Entonces es como que en ese momento te pones un poco en el zapato de él
y empezás a entender más cosas. Para finalizar, ¿vos crees que hoy en día es algo que realmente se lo valora y se lo tiene en mente como debería ser? Como debería ser, no, pero sí con los años me di cuenta de que fueron tomando un poquito más de valorización hacia lo que fue Malvinas y hacia ellos especialmente. Para ellos, si hubiese pasado hace 30 años atrás, hubiese sido mucho mejor. Toda esta movida de que en los colegios se enseñe más. Antes no se enseñaba así. Por ahí, mis hijos, por ejemplo, Abril ahora va a cumplir 24 años, y ella ya en la primaria, Marcelo fue al colegio a hablar, pero no estaba todo esto, era como que, tu papá es excombatiente, por ahí el profesor se interesaba, iba, pero no estaba en los programas, no pedían que se hablara tanto de Malvinas, y me parece importante. Seguía siendo un tema tabú. Claro, sí, en cierta forma sí. Yo creo que porque en realidad no se vivió lo que fue una guerra. Es como que la vimos por televisión. Claro. Entonces nadie tuvo conciencia. No, a menos que no hayas, como mencionaste vos, que no hayas tenido a alguien cercano o hayas participado, no se lo valorizó como tendría que haber sido. Tal cual. El otro día, entre cartas así que estábamos buscando, encontré una carta de mi cuñada, de la hermana más chica de Marcelo, que en ese momento tenía 15 años. Y las dos íbamos al mismo colegio, yo estaba en quinto y ella estaba en tercero. Entonces cuando ellos recibían una carta, Adriana me buscaba en el recreo, me decía, llegó carta de Marcelo, y lo mismo hacía yo con ella. Y en una carta, bueno, ella le contaba cosas que eran un poco graciosas, entonces nos reíamos, y ella ahora vive en Suiza hace muchos años. Le mandamos la foto de la carta, ¿te acordás, Adri, de esto? Y entonces ella nos decía, mirá como lo que me habrá afectado, que dice, un día me fui a la iglesia de San Marcelo a rezar, cuando nunca ella no era devota ni ahí, ni practicaba la religión, pero ella decía, en ese momento, no sé, me nació eso, ¿viste? Es como que en ese momento es como que necesitas una esperanza de algo, así que te aferrás a lo que sea. Y ellos también, allá, por ejemplo, el Marcelo cuando vino me dice, ¿me acompañás a una misa? Bueno, vamos. Y si bien los dos habíamos tomado la comunión y qué sé yo, pero nunca fuimos de ir a la iglesia. Y bueno, fuimos juntos, nos sentimos un poco perdidos porque no sabíamos las canciones y todo eso. Sí, la misa es muy estructurada. Claro, sí. Tal cual. Y nosotros fuimos, viste, como dos chicos ahí, y estaban cantaban, teníamos un librito, cuando encontrábamos la canción ya había terminado la canción. Pero bueno, era una manera él necesitaba agradecer, si bien a veces uno se plantea, Dios, lo que fuera, pero él necesitaba agradecer que hubiese vuelto bien.